El Leviatán y Behemoth. La mayoría de las personas no sabe que esto está en la Biblia. Imagina un temible elefante africano de 7 toneladas cargando en tu dirección con su trompa extendida, ojos dilatados y piernas masivas como postes golpeando el suelo. No hay nada entre tú y él, excepto hierba plana, y tu corazón late descontroladamente. ¿Cómo escapas? ¿Qué haces? Esto ciertamente haría que tu adrenalina fluyera. ¿Sabías que animales mucho más temibles y poderosos que los elefantes africanos alguna vez vagaron por la tierra? El Behemoth. Vemos esta gran bestia en el libro de Job. Todo comenzó con un hombre rico llamado Job, que residía en Uz con su familia extendida y vastos rebaños. Él es íntegro y justo, siempre esforzándose por vivir una vida moral. Tenía una relación muy disciplinada con Dios. Dios exalta las virtudes de Job ante Satanás, pero Satanás contraargumenta que Job es justo solo porque Dios lo ha favorecido excesivamente. Satanás desafía a Dios, diciendo que, si se le permite infligir sufrimiento, Job cambiará y maldecirá a Dios. Dios permite que Satanás atormente a Job para probar esta audaz afirmación, pero impide que Satanás le quite la vida a Job. Job recibe 4 informes en un día, cada uno informando que sus ovejas, sirvientes y 10 hijos murieron debido a invasores ladrones o desastres naturales. En medio de su sufrimiento, Job rasga sus ropas y se afeita la cabeza, pero en sus oraciones continúa alabando a Dios. Satanás reaparece en el cielo y Dios le da otra oportunidad de probar el valor de Job, poniéndolo a prueba. Esta vez, Job estaba lidiando con algunas erupciones cutáneas muy incómodas. La esposa de Job intenta convencerlo de maldecir a Dios, desistir y terminar con su vida, pero él la confronta y se esfuerza por soportar sus dolores. Los acontecimientos en la tierra resultaron de algo que ya estaba ocurriendo en el cielo, así como hay una guerra en la tierra inmediatamente después de un conflicto en el cielo en el libro del Apocalipsis. Job maldice su cumpleaños, comparando la vida y la muerte con la luz y la oscuridad. Desea nunca haber nacido y que su nacimiento hubiera sido velado por la oscuridad, sintiendo que la vida solo añade a su agonía. Job está perplejo sobre cómo un ser humano puede satisfacer plenamente la justicia de Dios, dado que los caminos de Dios son misteriosos y más allá de la comprensión humana. Job es llevado a su punto de ruptura por el sufrimiento y como resultado se vuelve resentido, ansioso y aterrorizado. Lamenta la injusticia de Dios al permitir que las personas malas prosperen mientras él y muchas otras personas honestas sufren. Job quiere enfrentarse a Dios y protestar, pero no puede encontrarlo físicamente. Piensa que la sabiduría está oculta de la humanidad, pero resuelve perseguirla temiendo a Dios y evitando el mal. Al final, Dios decide intervenir. En 36 instancias, Job oró a Dios para tener una conversación con él. Su deseo fue concedido en este punto. Ambas ocasiones en que Dios se comunica con Job ocurren en medio de una tormenta. Hay mucho humor en la manera en que Dios se dirige a él. Dios le recuerda a Job que él es el creador de todo. Él repasa su excelente actividad de crear y sostener el mundo, preguntándole a Job si podría igualar ese trabajo. Termina preguntándole si Job es capaz de juzgar, diciéndole que es impertinente para Job creer que Dios debería explicarse a él. Job es hecho sentir muy pequeño. Eventualmente Job responde: «Soy indigno, ¿cómo puedo responderle? Pongo mi mano sobre mi boca. Hablé una vez, pero no tengo respuesta. 2 veces, pero no diré más nada». En la segunda ronda, Dios no habla sobre sí mismo como creador, sino sobre sus criaturas. El discurso está lleno de humor una vez más. Le pregunta a Job sobre sus pensamientos en el Behemoth, como si estas fantásticas bestias contuvieran las respuestas para las preguntas significativas de la vida. Job 41, 15 a 24. He aquí ahora el Behemoth, que yo creé como a ti, come hierba como un buey. Ve ahora, su fuerza está en sus lomos y su poder en los músculos de su vientre. Mueve su cola como un cedro. Los tendones de sus muslos están tejidos juntos. Sus huesos son tubos de bronce,
Sus miembros son como barras de hierro. Él es el primero en magnitud y poder de las obras de Dios. Solo aquel que lo hizo puede acercar su espada para dominarlo. Ciertamente, las montañas le traen comida y todos los animales salvajes juegan allí. Se acuesta bajo las plantas de loto en un escondite oculto de juncos en el pantano. Las plantas de loto lo cubren con su sombra. Los sauces del arroyo lo rodean. Si un río se enfurece y se desborda, él no tiembla, está confiado. Aunque el río Jordán se hinche y se precipite contra su boca, alguien puede capturarlo mientras está en guardia o perforar su nariz con arpones para atraparlo. Anteriormente, el enfoque era más sobre el misterio de la creación animal. Sin embargo, ahora el enfoque cambió al miedo, y aún así, la magnificencia de las creaciones de Dios. El Behemoth fue el primero entre las obras de Dios, como vemos en el verso 19. Esto se refiere a Génesis 1:21, donde los primeros animales mencionados son las grandes criaturas marinas. Como se afirma en el verso 19, el Behemoth fue la primera de las creaciones de Dios. Génesis 1:21. Dios creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, con los cuales las aguas se llenaron, según sus especies, y toda ave de alas según su especie. Y vio Dios que era bueno, y los afirmó y sostuvo. La identidad del Behemoth. El Behemoth es una de las pocas criaturas bíblicas sobre las cuales los historiadores han discutido durante bastante tiempo. La comunidad académica todavía está tratando de llegar a un consenso sobre muchos aspectos de esta criatura, pero saben dos cosas. Era enorme y tenía un ombligo. La evidencia de un ombligo muestra que no es un animal que pone huevos. Leemos: come hierba como un buey. Su poder está en los músculos de su estómago. Dios parece tener gran placer en describir la maravilla de esta extraordinaria criatura, señalando su tamaño, apetito y comportamientos a lo largo del camino. La imagen es clara. Si Job no puede competir con su criatura compañera, ¿cómo podría competir con un Dios que creó al Behemoth? La palabra hebrea Behemoth tiene la misma forma que el plural del sustantivo hebreo Behemá, que significa bestia, sugiriendo un significado aumentativo de gran bestia. La palabra de Dios deja muy claro quién creó esta gran bestia. Juan 1:3. Por medio de él, todas las cosas fueron hechas. Sin él, nada de lo que fue hecho se hizo. Él fue quien creó al Behemoth. Él mismo no era un ser creado. En cambio, él fue la fuente de toda creación. Esto incluye a la humanidad, los animales, los planetas celestiales y ángeles, todo visible e invisible. Sin él, nada de lo que fue hecho se hizo. No puede haber excepción posible. Si algo fue hecho, fue él quien lo hizo. Como creador, él es, por supuesto, superior a cualquier cosa que él creó. Todas las tres personas de la Trinidad estuvieron involucradas en la obra de la creación. Dios creó los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él, Cristo, y para Él. Es posible que tal bestia haya vagado por la tierra con las personas. Era el Behemoth un hipopótamo. Muchas personas piensan que Dios tenía en mente lo que llamaríamos hipopótamo, uno de los animales terrestres más grandes, poderosos y peligrosos del mundo. El hipopótamo definitivamente era conocido en los tiempos bíblicos, particularmente en Egipto. Los romanos redujeron su población debido al daño que causaban a las cosechas. Aunque se le llama caballo de río, el hipopótamo está más relacionado con los cerdos que con los caballos. Las mandíbulas abiertas del hipopótamo ofrecen una imagen convincente. O el Behemoth era un elefante. Según la mayoría de los apologistas bíblicos, Behemoth en hebreo se refiere a una bestia de 4 patas, que ellos creen que es un elefante. Aquellos que favorecen a los hipopótamos lo hacen porque Job 43 habla sobre la enorme boca del Behemoth bebiendo el río Jordán que fluye. Sin embargo, hay dos preocupaciones con esta teoría. Primero, el libro de Job describe al Behemoth como teniendo una gran cola que se mueve como un cedro. Los elefantes tienen colas pequeñas, débiles, similares a las de los cerdos. Segundo, Job describe al Behemoth
como tan masivo que el hombre no puede controlarlo. Nadie puede sorprenderlo o poner un aro en su nariz y llevarlo. Job 44. Basándose en el verso 19, parece que la criatura descrita en la historia de Job era demasiado grande para que las personas que vivían durante su tiempo la derrotaran. Estas descripciones no pueden atribuirse a ningún animal presente hoy en día. A lo largo de la historia registrada, los humanos han cazado y matado elefantes y los han domesticado para varios propósitos, como el trabajo y la guerra, por miles de años. Cuando el libro de Job describió al Behemoth como el jefe de los caminos de Dios, tan poderoso que solo aquel que lo hizo puede acercar su espada a él, no era ningún exagero. Vale la pena notar que la descripción en Job no incluye ninguna mención a colmillos o cuernos. Esto podría implicar que no era un elefante o un rinoceronte típico, ya que estas características distintivas caracterizan a esos animales. Después de su conversación sobre el aterrador Behemoth, Dios incitó a Job a examinar otro monstruo aterrador, el Leviatán. Comparado con el poder aterrador e incontrolable del Leviatán, el orgullo y la grandeza del hombre no eran nada notables. Cuánto más humilde es el hombre en presencia de Dios. Y ese es el punto. Ni Job ni nadie tiene el derecho de criticar la obra de Dios. Aquel que creó al Leviatán es digno de nuestra reverencia, temor y adoración. El que contiende con el Todopoderoso lo corregirá. El que acusa a Dios que responda. Job 42. El Leviatán es una gran criatura acuática de algún tipo. La Biblia lo describe como una bestia temible con ferocidad monstruosa y gran poder. La palabra hebrea para Leviatán tiene el significado raíz de enrollado o torcido. Isaías 27. Uno habla del Leviatán. En ese día, el Señor castigará con su espada, fuerte, grande y poderosa, al Leviatán, la serpiente huidiza, al Leviatán, la serpiente torcida, y matará al dragón que está en el mar. Sea lo que sea este monstruo marino, su fuerza y naturaleza salvaje eran bien conocidas. Las bestias en el mar glorifican a Dios. Salmo 96, 11 a 12. Alégrense los cielos y exulte la tierra, resuene el mar y todo lo que en él existe. Regocíjense los campos y todo lo que en ellos hay. Entonces, todos los árboles del bosque cantarán de alegría. El Antiguo Testamento contiene varias menciones al Leviatán. De acuerdo con la mayoría de estos pasajes, el Leviatán es una criatura real que las personas conocían, aunque mantenían distancia y solo sabían de ella por reputación, en lugar de por vista directa. En el Salmo 104, 25 a 26, Dios es alabado como aquel que creó el hábitat para el Leviatán. Allí está el mar, vasto y espacioso, en el que se mueven seres innumerables, tanto pequeños como grandes. Allí navegan los barcos y el Leviatán que formaste para jugar en él. Solo un gran Dios podría haber creado al Leviatán y entonces hecho un hogar lo suficientemente grande para que jugara con seguridad. El Salmo contiene una referencia similar a la victoria de Dios sobre el Leviatán. En ese Salmo probablemente se refiere al faraón de Egipto. Salmo 74, 12 a 14. Pero Dios es mi rey desde tiempos antiguos. Él trae salvación sobre la tierra. Tú dividiste el mar por tu fuerza. Rompiste las cabezas de los monstruos en las aguas. Tú aplastaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a la gente del desierto. ¿Cuál era el propósito detrás de la creación de Dios de tal animal magnífico? ¿Y qué lección pretendía enseñar a Job, y por extensión, a todos nosotros? La lección era una de humildad. Para contrarrestar la imagen inflada que Job tenía de sí mismo, Dios quería demostrarle a este hombre cuán pequeño era en el gran esquema de las cosas, usando a Job como ejemplo. Probablemente te sentirías insignificante e impotente si un elefante africano enfurecido te enfrentara mientras estás solo. Sin embargo, cuánto más insignificante y asustado te sentirías si un Behemoth estuviera cargando en tu dirección. ¿No sería natural que buscaras a Dios por refugio y protección? ¿No te arrepentirías rápidamente de cualquier error que hubieras cometido? Billy Graham. Una vez observó que no hay ateos en un avión en caída. Ciertos eventos humillan a todos los hombres,
Dios usó ese más significativo y más poderoso de todos los animales terrestres. Dios utilizó el primero y más grande y poderoso mamífero terrestre para ayudar a aplastar la autojusticia de Job. Dios creó este gigante de los mamíferos para humillar a las personas que, como Job, dejan que la vanidad infle su sentido de grandeza e importancia. No pueden comprender a Dios, no pueden comprender el mundo animal, ¿qué decir del mundo moral? Entonces, el principal punto de Dios es: ¿por qué estás intentando disputar conmigo? Job responde que Dios es todo sabio y que ningún plan suyo puede ser frustrado. Ahora se da cuenta de que cuestionar a Dios era totalmente inapropiado y se desprecia y se arrepiente en polvo y cenizas. Aunque el encuentro con Dios fue humillante para Job, el núcleo de su problema se aborda, ya que está de vuelta en contacto con Dios nuevamente. El diálogo proporciona un magnífico, aunque inesperado, clímax para el libro. Job 41 da más detalles sobre el Leviatán como una criatura marina real. En ese capítulo, Dios describe al Leviatán, enfatizando el tamaño, fuerza y ferocidad del animal. Job 41, 1-8. Puedes sacar al Leviatán con un anzuelo o atar su lengua con una cuerda. Puedes poner una cuerda de juncos en su nariz o perforar su mandíbula con un gancho. Hará muchas súplicas a ti, suplicando ser perdonado, o hablará contigo palabras dulces para convencerte de tratarlo gentilmente. ¿Harás un pacto con él para tenerlo como tu siervo para siempre? ¿Jugarás con él como con un pájaro o lo atarás para tus doncellas? Los comerciantes negociarán por él. Lo dividirán entre los mercaderes. Puedes llenar su piel con arpones o su cabeza con lanzas de pesca. Pon tu mano sobre él. Recuerda la batalla. ¿No harás eso de nuevo? Esta criatura fue mencionada por primera vez en Job 3:8. Maldigan al día a aquellos que están listos para despertar al Leviatán. En ese contexto, Job se refiere a cómo marineros y pescadores maldecirían a la criatura amenazante conocida como Leviatán. De manera similar, con intensa emoción, Job maldijo el día en que nació. Este énfasis en la temibilidad y poder del Leviatán continúa a lo largo del libro de Job y sirve como un recordatorio de la soberanía de Dios sobre todas las criaturas, incluidas aquellas que son incomprendidas o temidas por la humanidad. La narrativa del Leviatán no solo muestra el dominio de Dios sobre la creación, sino que también refleja temas más profundos de la teología bíblica, como el orden creado por Dios, la presencia del mal en el mundo, y cómo el ser humano se relaciona con lo divino y lo desconocido. El Leviatán, junto con el Behemoth, actúa como una metáfora de los desafíos insuperables y las fuerzas caóticas en la vida que solo pueden ser dominadas o comprendidas completamente por Dios. Estas criaturas representan lo incontrolable y a través de su inclusión en la historia de Job se subraya la lección de que la fe en Dios implica confiar en Él, incluso cuando no entendemos completamente sus caminos o la naturaleza de los desafíos que enfrentamos. La discusión sobre el Leviatán y el Behemoth en el libro de Job culmina en una profunda lección de humildad para Job y, por extensión, para todos los lectores de esta historia. Al confrontar a Job con la magnificencia y el misterio de estas criaturas, Dios no solo demuestra su poder y sabiduría, sino que también invita a Job a reconocer su propia limitación y la finitud humana. La respuesta de Job a esta revelación es una de sumisión y arrepentimiento, reconociendo que Dios es todopoderoso y que sus propios entendimientos y juicios son insignificantes en comparación. Este cambio de perspectiva es crucial para la restauración de Job, no solo en términos de su relación con Dios, sino también en su comprensión del mundo y su lugar dentro de él. Finalmente, la historia de Job, con su exploración de temas como el sufrimiento, la justicia divina y la soberanía de Dios, culmina en un mensaje de esperanza y redención. A pesar de todo lo que Job ha perdido y sufrido, su fe y su integridad finalmente llevan a su restauración y bendición. La inclusión del Leviatán y el Behemoth en esta narrativa profundiza la complejidad de estas cuestiones teológicas y filosóficas, ofreciendo una rica tela de fondo contra la cual se despliega la lucha
y la eventual reconciliación de Job con Dios. En conclusión, el Leviatán y el Behemoth son más que simples criaturas mitológicas dentro del texto bíblico. Son símbolos poderosos de las maravillas de la creación de Dios, la complejidad del mundo que habitamos y la necesidad de humildad y fe en la presencia del misterio divino. A través de la historia de Job, se nos recuerda la importancia de confiar en Dios, especialmente en momentos de incertidumbre y desafío, y de buscar comprensión y consuelo en la promesa de su soberanía y amor eternos. Generalmente, el Leviatán es considerado un monstruo marino mitológico o dragón que aterrorizaba a marineros y pescadores. No obstante, en el contexto de Job 41, Dios no parece considerar al Leviatán como mitológico de ninguna manera. Existen opiniones divergentes en relación con la descripción del Leviatán. Algunos sugieren que podría ser un dinosaurio antiguo, similar a un dragón que pudo haber sobrevivido hasta el tiempo de Job o permanecido en la memoria de la humanidad, sirviendo como ejemplo para que Dios se refiriera. Por otro lado, algunos creen que el Leviatán es simplemente un poderoso cocodrilo en este contexto. El nombre Leviatán significa el que se retuerce, y también es usado en otros lugares interesantes en la Escritura. Salmo 89, 8-10, también habla de una serpiente que estaba conectada con el mar y que Dios derrotó como demostración de su inmensa fuerza. Esa serpiente recibe el nombre de Rahab, que significa orgullosa en los versos. Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién es fuerte como tú, Señor, con tu fidelidad alrededor de ti? Tú dominas el orgullo del mar. Cuando sus olas se levantan, tú las haces calmar. Tú aplastaste a Rahab como a uno de los heridos. Con tu brazo fuerte dispersaste a tus enemigos. Job 26, 12-13, también se refiere a la derrota decisiva de Dios de una serpiente fugitiva asociada al mar. Con su poder agitó el mar, con su inteligencia derribó a Rahab. Por su aliento los cielos se tornan serenos, su mano hiere a la serpiente fugitiva. Leemos, puedes poner una caña a través de su nariz o perforar su mandíbula con un anzuelo. El propósito de Dios al proporcionar a Job su relato sobre el Leviatán es demostrar a Job cuán impotente es él ante esta criatura. No hay nada que Job pueda hacer para detener a esta poderosa criatura. Job no tiene oportunidad. Esto hace la asociación entre el Leviatán, obviamente algún tipo de criatura dragón, aunque en este contexto solo un poderoso cocodrilo, y Satanás aún más interesante. Satanás es frecuentemente representado como un dragón o una serpiente. Apocalipsis 12:9, y fue arrojado el gran dragón, la antigua serpiente, que se llama Diablo y Satanás, el seductor de todo el mundo. Él fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron lanzados con él. Así como Job era impotente contra el Leviatán, como todos los hombres lo son, él también era impotente contra un Satanás desatado contra él. Solo Dios podía derrotar al Leviatán y a Satanás. La pregunta dejada para Job era esta: ¿podrás tú? Esto lo hizo darse cuenta de sus propias limitaciones en varios aspectos de la vida y también le recordó la fuerza de Dios. Job 3, 8-11. Maldigan el día aquellos que maldicen el día, los que están listos para despertar al Leviatán. Que las estrellas de su alba sean oscuras. Espere la luz, pero no la vea, ni vea los párpados de la mañana, porque no cerró las puertas del vientre de mi madre, ni escondió el sufrimiento de mis ojos. ¿Por qué no morí al nacer, saliendo del vientre y expirando? Si la humanidad no puede dominar al Leviatán, no puede esperar dominar a Dios. Leemos, ¿quién pues puede mantenerse firme contra mí? Esta fue otra manera efectiva de poner a Job en su lugar delante de Dios. Hay un segundo punto también importante, que Dios mismo era el maestro sobre el Leviatán. Todo debajo de los cielos es mío. Al hablar de su dominio sobre el Behemoth y el Leviatán, el autor y el lector tienen una comprensión completa de la situación de la cual Job no tiene conocimiento. Job 41, 12-17. No me callaré respecto a sus partes, ni de su gran fuerza, ni de la belleza de su estructura. ¿Quién puede descubrir la superficie de su vestimenta? ¿Quién entrará en sus fauces dobles?
¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Alrededor de sus dientes hay terror. Su orgullo son las escamas fuertes, selladas con un sello apretado. Una es tan cercana a la otra que no entra aire entre ellas. Están unidas una a la otra, se agarran y no se pueden separar. Leemos: no ocultaré sus miembros, ni su gran fuerza, ni la hermosura de su proporción. El Señor va ahora a retratar con mayor detalle la grandeza y el esplendor de esta criatura, para reforzar el punto hecho en la sección anterior de que Job no puede mantenerse de pie contra el Leviatán. Por lo tanto, no puede esperar mantenerse de pie contra Dios. Leemos: ¿quién puede quitar su capa exterior, o dientes terribles alrededor, hileras de escamas se unen una a la otra? Algunas personas creen que la descripción del Leviatán, con su piel escamosa similar a una armadura y numerosos dientes aterradores, sugiere que en este contexto bíblico, Dios estaba imaginando un poderoso cocodrilo. Job 41, 18 a 21. Sus estornudos lanzan luz, y sus ojos son como los párpados de la aurora. De su boca salen antorchas, chispas de fuego saltan fuera, de su nariz sale humo, como de un caldero hirviendo y de juncos ardientes, su aliento enciende carbones, y de su boca sale llama. No obstante, esta descripción del Leviatán parece definitivamente más allá de la de un cocodrilo. Leemos: humo sale de sus narices, llama sale de su boca. Esta descripción del Leviatán parece mucho más con un dragón que con cualquier otra cosa que venga a la mente. El tema del dragón aparece en una gran variedad de civilizaciones y países, planteando la intrigante posibilidad de que alguna vez existió un animal de este tipo en la prehistoria. Job 41, 22 a 34. En su cuello reside la fuerza, y delante de él salta el terror. Las pliegues de su carne se juntan, son firmes sobre él, inmóviles. Su corazón es firme como piedra, sí, firme como la piedra de abajo del molino. Cuando se levanta, los valientes temen, por causa del desespero se purifican. La espada que lo alcanza no subsiste, ni la lanza, ni el dardo, ni el arpón. Él considera el hierro como paja, y el bronce como madera podrida. La flecha no lo hará huir, las piedras de honda son para él como paja. Considera el garrote como paja, y se ríe del silbido del dardo. Sus partes inferiores son como cuchillas afiladas. Él esparce surcos en el lodo como un rastrillo. Hace hervir el abismo como una olla. Convierte el mar en un pote de ungüento. Deja una estela brillante a su paso. Uno pensaría que el abismo tiene canas. En la tierra no hay nada que se le compare. Fue hecho sin miedo. Él mira todo lo alto. Es rey sobre todos los hijos del orgullo. Y ahora, Job, ¿quién eres tú que no te atreves a perturbar a la bestia, pero te atreves a resistirme a mí, el creador de la bestia? Todo debajo de los cielos es mío. Por lo tanto, ¿quién puede tener una reclamación contra Dios? En esta última descripción extensa del Leviatán, Dios habló en términos que conectaron más íntimamente el concepto de Leviatán con Satanás. Podría decirse de Satanás, así como del Leviatán. Dios instruyó a Job a pensar sobre estas criaturas incomparables. De esta forma, Dios le dio a Job la oportunidad de examinar la posibilidad de que, sin la asistencia de Dios, él no sería capaz de resistir a la fuerza de Satanás. Job pensaba que estaba solo durante su sufrimiento. De hecho, se sentía solo. No obstante, esa era la manera de Dios de decir que él no estaba solo, porque si lo estuviera, seguramente habría sucumbido. Dios completa sus observaciones a Job, sin nunca contarle la historia detrás de la historia. Job fue dejado sin saber de la situación que provocó toda su crisis. Aunque Job no conocía toda la historia, Dios le contó de su gran victoria sobre el Leviatán Satanás, dando a Job seguridad para el pasado, el presente y para el futuro. Entonces, ¿qué tipo de bestia se está discutiendo en Job 41? Hay comentaristas que sostienen la opinión de que el Leviatán es un cocodrilo. Algunas personas piensan que es una ballena, mientras otros piensan que es un tiburón. De acuerdo con la descripción dada en la Biblia, es más probable que el Leviatán sea un reptil marino gigantesco que ahora está extinto. Esta conclusión se deriva del texto de la Biblia.
Los eventos del libro de Job ocurren en un período extremadamente antiguo de la historia. Si Dios creó un leviatán, un animal ante el cual Job no puede mantenerse de pie, entonces, ¿cuán grande es Dios? ¿Por qué Job está intentando luchar con el Todopoderoso? Un leviatán era una criatura peligrosa que hacía que guerreros experimentados dieran la vuelta y huyeran. Leviatán no es un mito, sino más bien una criatura real del mar, sujeta solo a su creador. El epílogo. El texto cambia de poesía a prosa a medida que Job acepta que no debe culpar a Dios por sus pruebas. Los hijos de Job, 7 hijos y 3 hijas, propiedades y rebaños de camellos y ovejas, son devueltos a él por Dios, y se vuelve mucho más rico y feliz de lo que era antes. Job no necesitaba saber lo que estaba sucediendo en el cielo, porque Dios tenía sus razones para permitir que sufriera. Hay dos tramas hábilmente tejidas juntas, una trama celestial y una trama terrenal. Los eventos que suceden en la tierra son el resultado de algo que ya ocurrió en el cielo, así como en el libro del Apocalipsis dice que hay una guerra en la tierra directamente después de una guerra en el cielo. Esto puede darnos la ocasión de reconocer la bondad de Dios al exigir que una bestia de tal tamaño, que requiere tanta comida, no deba pastar sobre carne, sino que debe estar satisfecha con la hierba del campo para contener tal destrucción de vidas. ¿Existen criaturas mitológicas mencionadas en la Biblia? De hecho, hay varias criaturas extrañas mencionadas en la palabra de Dios. Algunas representaciones son simbólicas y simplemente destinadas a representar ciertas naciones, personas o ideas en visiones proféticas. Otras partes, de hecho, describen una bestia real, a pesar de que los nombres ofrecidos por los traductores a menudo son prestados de la mitología. La versión King James contiene varias menciones de criaturas mitológicas, incluyendo bestias en visiones proféticas, dragones, criaturas mitológicas en la versión King James, sátiros, Behemoth, Nefilim. Toda la naturaleza glorifica a Dios, y estas dos bestias honran a Dios. Isaías 43, 20. Los animales del campo me honrarán, los chacales y los búhos, porque doy agua en el desierto y ríos en la tierra árida, para dar de beber a mi pueblo, mi elegido. La fuerza de esta criatura, o cualquier criatura, se deriva de Dios, quien por lo tanto es la fuente de poder final con la cual no podemos contender. Dios es capaz de instruirnos y comunicarse con nosotros a través del mundo natural. Job 12, 7-10. Pregunta pues a los animales, y ellos te enseñarán, y a las aves del cielo, y ellas te harán saber, o habla a la tierra, y ella te enseñará, y los peces del mar te contarán. ¿Quién entre todos estos no sabe que la mano del Señor ha hecho esto, en cuya mano está la vida de todo ser viviente, y el aliento de toda la humanidad? Porque desde la creación del mundo, los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y divinidad, han sido claramente vistos, siendo entendidos a través de las cosas creadas, de modo que esas personas son inexcusables. Romanos 1:20. La enseñanza que recibimos de las Escrituras, como se refleja en el libro de Job y en la carta a los Romanos, nos revela una verdad profunda sobre la relación entre la creación y el Creador. Dios, en su infinita sabiduría y poder, ha diseñado el mundo natural no solo como un reflejo de su gloria y majestad, sino también como un medio para enseñarnos y guiarnos hacia Él. La observación atenta de la naturaleza, desde el más pequeño de los insectos hasta las más grandiosas montañas, nos muestra la mano de un diseñador inteligente y amoroso, que sostiene todo con su palabra poderosa. Este concepto se refuerza en la enseñanza de que toda la creación, de una forma u otra, alaba a su Creador. Salmos 148 hace un llamado a todas las criaturas, desde el sol y la luna, hasta las criaturas del mar y las aves del cielo, para que alaben el nombre del Señor. Este salmo, junto con los pasajes en Job y Romanos, nos recuerda que cada aspecto de la creación tiene un propósito dentro del plan divino, incluyendo nuestra existencia y nuestra capacidad para reconocer y adorar a Dios. Además, la Biblia nos enseña sobre la responsabilidad que tenemos como mayordomos de esta creación. Génesis 1, 28,
nos encarga cuidar y gobernar sobre la tierra, lo cual implica una gestión responsable de sus recursos y una protección de sus ecosistemas. Este mandato divino nos llama a reflexionar sobre cómo nuestras acciones afectan el mundo que nos rodea y cómo podemos contribuir a su conservación y bienestar para las futuras generaciones. La relación entre Dios, la humanidad y la creación es, por lo tanto, un reflejo de amor, cuidado y responsabilidad mutua. Al observar la naturaleza, no solo vemos la evidencia de la existencia de Dios, sino que también aprendemos sobre su carácter, un Dios que es a la vez poderoso y cuidadoso, majestuoso y cercano, creador y sustentador de todo lo que existe. La comprensión de que, en cuya mano está la vida de todo ser viviente y el aliento de toda la humanidad, nos lleva a una mayor apreciación de la vida como un regalo divino y sagrado. Esto nos invita a vivir de manera que honremos a Dios a través de nuestras acciones, relaciones y el cuidado de la creación que Él nos ha confiado. Así, la observación y el estudio de la naturaleza se convierten en actos de adoración y agradecimiento hacia el Creador, motivándonos a buscar una relación más profunda y significativa con Dios y con todo lo que Él ha hecho. Esta búsqueda de una relación más profunda y significativa con Dios, a través de la contemplación de su creación, nos invita a adoptar una postura de humildad y asombro. Reconocer que somos parte de algo mucho mayor nos ayuda a situar nuestras preocupaciones, ambiciones y conflictos en una perspectiva correcta. La vastedad del universo, la complejidad de la vida en la Tierra y la precisión con la que todo está interconectado señalan hacia un Creador que supera infinitamente nuestra comprensión. Esta revelación nos lleva a una adoración genuina, donde reconocemos nuestra pequeñez ante la grandeza de Dios. Además, este asombro ante la creación y el Creador tiene el poder de transformar nuestra vida cotidiana. Al apreciar la belleza y la maravilla de lo que nos rodea, podemos encontrar consuelo en los momentos difíciles, esperanza en medio de la incertidumbre y una profunda sensación de gratitud por las bendiciones que a menudo damos por sentadas. La naturaleza, en su esplendor y diversidad, actúa como un recordatorio constante de la presencia y la providencia de Dios en nuestras vidas. Esta conciencia también nos impulsa a actuar con justicia y misericordia hacia los demás y hacia la tierra. Entender que todo lo creado por Dios está interconectado nos lleva a la conclusión de que el bienestar de nuestro prójimo y el cuidado del medio ambiente son expresiones de nuestro amor a Dios. Santiago 2:17 nos recuerda que la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. De este modo, nuestra respuesta al amor de Dios y a su creación debe manifestarse en acciones concretas que reflejen ese amor y respeto por toda la vida. La reflexión sobre la majestuosidad de la creación y la bondad del Creador enriquece nuestra fe y profundiza nuestra relación con Dios. Nos enseña a vivir con humildad, gratitud y un compromiso activo con el bienestar de nuestro mundo y sus habitantes. Al hacerlo, no solo honramos a Dios, sino que también experimentamos una vida más plena y significativa, arraigada en el amor divino que sostiene todo lo existente. Así, la llamada a contemplar y cuidar la creación es, en esencia, una invitación a vivir en armonía con Dios, con nosotros mismos, con nuestros semejantes y con todo lo que habita en la tierra. Esta armonía con la creación y el Creador nos lleva a un estilo de vida que promueve la paz y la sostenibilidad, principios fundamentales para el bienestar de nuestro planeta y de las generaciones futuras. Al adoptar prácticas que respetan los ciclos naturales y los límites de los ecosistemas, nos convertimos en colaboradores activos en la obra de Dios, trabajando hacia la restauración y conservación de la tierra. Este enfoque consciente refleja una comprensión de que cada elección y acción tiene un impacto, ya sea grande o pequeño, en el equilibrio de la vida. La Biblia, en Colosenses 1:16 y 17, nos dice que, por medio de Él, Cristo fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, y en Él todo tiene su ser. Esta verdad nos recuerda que Cristo,
no solo es el agente de la creación, sino también el punto de conexión entre nosotros y el resto de la creación. Nuestra relación con Cristo, entonces, nos impulsa a mirar más allá de nosotros mismos y a considerar cómo nuestras vidas afectan a los demás y al mundo que nos rodea. Vivir en armonía con la creación es también vivir en armonía con el prójimo. La enseñanza bíblica sobre el amor al prójimo como a nosotros mismos se extiende a cómo tratamos el medio ambiente, compartido por toda la humanidad como un hogar común. La justicia ambiental, que busca la equidad en el uso y protección de los recursos naturales, es una expresión del mandamiento de amar al prójimo, reconociendo que las decisiones que tomamos hoy afectan las vidas de las personas en todo el mundo y las generaciones por venir.